¿Un cafecito? Abre tu mente para encontrar tu sabor favorito y deleítate con los distintos tonos que tiene tu vida. Saborea tu bebida con nosotros en Un Café con Nelly. Bienvenidos a una edición más de Un Café con Nelly. El día de hoy me siento súper contenta porque es la segunda vez que tengo a este invitadazo en mi programa. Sin duda, un episodio donde lo tuve ha sido uno de mis capítulos favoritos. Es un honor tener aquí al doctor Alejandro Arroyo. Bienvenido a Un Café con Nelly. Muchas gracias, buenos días. ¿Cómo está? Bien, ¿Bien? bien. Te gira por el mundo. No, por México. Por México, en eso sí, pero tenemos un año prácticamente que nos vimos y que sí anduvo por todos lados, ¿no? Pero en ese momento yo iba a Europa. Ujú, Claro. claro. No me he cansado de recomendar el libro de La vida se cura con la vida. Un doctor, les platico para quienes no saben, el doctor Alejandro Arroyo es doctor en neurociencias, músico, pero con una trayectoria y un ejemplo de vida realmente inspirador. La vida se cura con la vida es un ejemplo de que se puede curar la vida. O sea, es una forma también de levantarse en las caídas Ajá. y de enfrentar la vida más amorosamente, Más amorosa, sin resentimientos, con la propia vida, agradeciendo. agradeciendo. Y precisamente cuando platicamos acerca de este libro que se convirtió en bestseller, estábamos hablando de que hay otro libro que tiene que ver con el Alzheimer. Y en esta ocasión, pues, en aquella ocasión me dijo, luego platicamos de ese porque hay mucho que contar. Pero en esta ocasión tuvo ha estado compartiendo una conferencia con este tema del Alzheimer. ¿Por qué el interés en el Alzheimer? Bueno, más que nada por mi experiencia cuando yo estaba haciendo mi doctorado en la Escuela de Medicina de Sao Paulo. Nosotros teníamos que pasar por cierta exigencia, digamos, de ambulatorios, de atención de diferentes tipos de pacientes, que sea autismo, afasia, trastorno del cerebro, de aprendizaje, entre ellos estaba precisamente Alzheimer. Que la verdad es que no lo quería fui como bien reticente al tema, Mm. porque era como muy doloroso también uno pasa primero por observar a su médico patrocinante, que es su orientador, la atención de ese tipo de pacientes. Entonces uno está como 2 o 3 meses solamente observando y toma nota, pero no interviene directamente con el paciente. ¿Ok? Después de cierto tiempo, dicen, bueno, ahora le toca a usted, empieza a atender pacientes. Pero me llamaba la atención de que yo diría que el 100% de los pacientes eh, había un factor común, Ah, en el sentido que, bueno, cuando tú le hacías la pregunta para la anamnesis médica, por ejemplo, ¿cómo se llama usted? Su nombre, no se acordaban del nombre, dónde nació menos, para atrás menos, si era casado, era viudo, separado, tenía hijos, no tenía hijos, nada, 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 absolutamente nada. Pero siempre acompañado de un familiar. Y yo veía que no se avanzaba mucho en la terapia del Alzheimer, sino que era todo con medicamentos. ok. Entonces, como yo ya era músico, y en esa época ya no estaba dedicado a la música, producto del accidente que expliqué la vez En anterior. el capítulo anterior vamos a hacer una breve reseña. Un músico con una trayectoria internacional, dirigiendo incluso coros en el Vaticano, en Suiza, Austria, por todo el mundo, muy reconocido, y un accidente lo deja inmovilizado prácticamente, ¿qué? ¿12 años de su Más o vida? menos, más o menos. Más o menos. O sea, con la música, En hospitalizado 3 años. hospitalizado, ajá, Y el resto fueron como 10 años de terapia y rehabilitación. sí. Y en esos 10 años es donde usted aprovecha para poder entrar en el mundo de De la medicina. de la Sí. medicina. Ujú. Bueno, ahí yo me di cuenta que había algo, digamos, que no se había visto con los pacientes. Entonces, cuando me toca a mí, yo le pregunto a la esposa del paciente qué tipo de música a él le gustaba. Entonces me dice, hay como 2 canciones infantiles que a él le gustaban mucho. Ujú. Entonces, ¿cuáles son? Tal y tal y tal. Ya. Y yo vine estudiando incluso las canciones infantiles de Héctor Villalobos, que fue ministro de Educación en Brasil, Ujú. eh, gran guitarrista.
y director de coro, uno de los grandes maestros de la música mundial, que falleció el año 57. Pero yo lo estudio mucho Villalobos porque yo estudio guitarra clásica y el libro completo, los estudios de Villalobos, que son bastantes, son 5 preludios, el resto son estudios, yo lo había visto con él. Y la mayoría también de los estudios de Villalobos están basados en canciones infantiles brasileras, Ok. temas de canciones infantiles brasileras. Entonces me las sabía. Y entonces él dijo, ¿cuál se sabe? Yo se la canté. Y vi que él reaccionó inmediatamente. Entonces yo le pregunto, creo que una canción se llama En esta rúa, en esta calle. Ajá. Y la canta y yo le pregunto, ¿cuál es su nombre? Y me da el nombre. O sea, primero Claro, preguntas por el nombre. nada. Pero que después del canto, Después de la canción. sí, me da su nombre. Se acuerda. Y yo le pregunto, la pregunta que le empecé a hacer a todos los pacientes para adelante. ¿Cuándo usted se acuerda de que aprendió esta canción? Entonces la mayoría, mi mamá me la enseñó, tenía 4 años, 5 años. La cantaba en el colegio, Ok. ¿no? Y eso me fue dando luces que habían de que la memoria, la cual falla en el Alzheimer, es la memoria retrógrada, más que digamos que la deficiencia a nivel cerebral, la demencia senil que llaman los médicos. Ajá. Había un problema ahí de que yo no le llamo memoria musical, porque los músicos hablan de memoria musical, pero la memoria musical no existe. Entonces ellos la llaman para una connotación, digamos, pero como yo ya estaba estudiando el cerebro y estaba estudiando el procesamiento de la música en el cerebro, con ciertas colecciones cerebrales, me di cuenta que ahí había algo importante. Y que en realidad la música activaba los mecanismos de integración neurológica. Neural. Yo le tengo que compartir que el año pasado cuando nos dijo, la música es un derecho que deben de tener todos, ¿no? La música debe de continuar no solo en la niñez, sino que te debe de acompañar toda tu vida y tener identificadas esas canciones y tocar algún instrumento, o cantar o bailar. Y me acuerdo que yo acababa de regresar a bailar y me dijo, no lo suelten. Entonces, no lo he Mm. soltado y trato de escuchar música también con las frecuencias recomendadas, porque creo que sí la vibración totalmente cambia, pero me imagino que ha sido difícil ese proceso, sobre todo en la cuestión médica, de demostrar que la música tiene mucho que ver, no O los sea, medicamentos, la música. o sea, ese fue mi objetivo principal. Ajá. Pero cuando tú estás en una escuela de medicina que es netamente tradicional y ortodoxa, o sea, si tú hablas de ese tipo de cosas, te dicen que eres un brujo, y para eso van de fuera a México, con los chamanes. Pero eso fue una discusión que tuve con mi orientadora, que era Pero es una doctora muy formal, muy estricta en la parte de la neurología, por ejemplo. incluso los Entonces, chamanes. claro, entonces poder convencerla era muy difícil. Claro, o sea, todos ellos han, Eh, han, han convivido que en círculos, que música, que claro, tamborcitos, pero todas las culturas indígenas, todas las todas las culturas. culturas indígenas. Y para qué hablar de Egipto, de Grecia y Renacimiento y toda nuestra historia como humanidad. Ajá, Pero en realidad la, la tarea mía era cómo poder, en el fondo, hablar de arte musical ajá, y de ciencia musical. Y en vez de hablar de do, re, mi, fa, sol, la, si, do, porque eso le da urticaria a los médicos, ajá, era mejor hablar de 440 Hz. ajá. ¿Te gustaba eso? Sí, Pues sí, porque ya ahí claro, le metes algo más claro, científico y claro, cómo es que cambia la vibración incluso de las moléculas de tu cuerpo, dependiendo del tipo de música, ¿no? claro. Y de hecho, mi defensa doctoral era precisamente especificar las áreas cerebrales en las cuales la música hacía su procesamiento. Pero hablamos de música en el sentido que también me di con el problema que no se podía hablar de música en general en esa investigación, Okey. sino que yo dividí la música en lo que lo conforma, la música que es el pulso, la música que nosotros llevamos con el pie, eso con las manos, el ritmo que lo llevan, por ejemplo, los chamanes, Ajá, la melodía que también la llevan, en el caso de mi país, las machis, sanan con melodía y con ritmo, con pulso, y la armonía que ya pertenece a una evolución cerebral mucho más adelantada, estamos ajá. hablando ya del barroco hacia adelante, que Bach es el maestro de la armonía, y va después Beethoven, Chopin, ¿sí? Los grandes músicos del barroco, el clasicismo, era una cosa también interesante, digamos que tenía otro procesamiento,
que tenía otra forma de llegar. Entonces, ¿qué ocurrió? Me aceptaron lo que es el pulso, porque lo pude medir con resonancia magnética, pude medir el ritmo, pude medir la melodía. Ok. Y la armonía no la podía medir, porque el resonador no me daba, digamos, la verificación de los patrones armónicos que yo quería medir. Y, y en eso había un test de orientadores que se aplica en todo el mundo, que lo aplican los psiquiatras, los neurólogos, que tiene que ver con dígitos. Entonces tú escuchas dos dígitos en un oído y escuchas dos dígitos en otro oído, diferente. Por ejemplo, 5, 7, 8, 9, paralelamente, y como nosotros escuchamos cruzado, Ujú. entonces se le pide al paciente que diga qué escuchó en el oído derecho, qué escuchó en el oído izquierdo. Es, Y es, eso como, te dando una pauta, te dando un gráfico, es como cuando traes audífonos claro. y la Colocan, música está hecha precisamente para que claro, escuches bajos, claro, agudos y se empiecen a mezclar, ¿no? te colocan, digamos, en un oído dos dígitos y en otro oído dos dígitos. Ok. Al final te da un resultado. Son muchos, muchos ítems. Ujú. Y pues yo soy fanático de Johann Sebastian Bach, que lo estudio mucho. Y, y en algún momento, de repente, iba por la calle en Sao Paulo y había un niño, cantando un tipo bossa nova brasilero. Era Usain Bolt, no, ta, ta, ti. Y dije, eso no lo he escuchado. Claro, que era Tom Jobim y Vinicius de Moraes, tenían ahí una versión. Lo estaba cantando y aparecía como el fondo de la música con un parlante que estaba cantando. Eddie Regina, una de las famosas cantantes brasileñas. Ajá. Y me quedé pensando y de repente me acuerdo que hizo una obra muy famosa de Bach, se llama La ofrenda musical, que utiliza estas cuatro notas en un acorde menor, do, mi bemol, sol, y duplica el do arriba. Entonces aquí dije, aquí está. Son cuatro dígitos, a cada dígito le voy a colocar una nota de este tema de Bach. Ajá. Y eso fue lo que hice. Ok. Entonces, bueno, en vez de escuchar, qué sé yo, 7, 8, 9, 10. Ajá. 9, 4, yo le colocaba la nota. 4, 5, 7, 8, o sea, escuchaba cantado. Y los resultados fueron completamente diferentes. Y el... Entonces, los pacientes que tenían lesiones cerebrales, Ajá. que respondían, por ejemplo, a un 20%, un 30%, de una ABC, qué sé yo, con el tema de música, el mismo test musicalizado, armónicamente, estaban entre el 90 y el 100 de respuesta. Una diversidad Cerebral, tremendísima. claro. Ahora, Bueno, y ahí fue el terremoto para ella. Hasta ahora. Y me dijo, yo no sé si tú eres un loco o eres un genio, porque nunca se me hubiera ocurrido esto. Y ahí yo demostré que la armonía tiene otro procesamiento diferente. Y la resonancia magnética lo evaluaba y lo registraba ajá. en cada paciente. Entonces, esa fue la defensa de mi tesis. Lamentablemente, o tal vez fue acertado, mi orientador solicitó una banca muy exigente para mi tesis. Y yo ya había egresado al doctorado con nota máxima. Ajá. En Brasil la nota 10. Ok. En Y en Chile, México también. en Chile la nota 7. Ok. Yo egresé de medicina con nota 10. Y no podía bajar eso porque estaba becado. Yo recibí una beca del gobierno de Brasil, muy grande y muy buena. Y, y nadie en la historia de la escuela de medicina había sacado nota 10 en una defensa de tesis. Y bueno, fue muy difícil el examen. Ujú. Y de hecho venían de España, en el Instituto Ramón y Cajal, de otras partes de Estados Unidos. Y yo invité un poco para que me defendiera un poco al que fue mi patrocinante en Chile, en la Escuela de Medicina, el doctor Fernando Romero, que en realidad fue el peor de todos. De ayudarme me trató como que muy duro en muchas cosas, pero al final se le grosso, fueron como 8 horas de defensa, muy largo, y salí con la nota 10. Me pasé a la historia en la Escuela de Medicina en eso. Ujú. Pero después, lamentablemente, porque yo también venía con una beca presidente de la República de Chile, había un decreto legal que yo tenía que regresar a Chile Ok. para devolver el doble del tiempo que yo estuve fuera. Esa era la ley. Porque
antes de Michelle Bachelet, que era la presidenta en ese momento, Ujú. la mayoría se quedaban afuera, no volvían. Les iba bien y se quedaban. Y a mí me habían ofrecido trabajo ya en la escuela de medicina. Hay unos proyectos, había ganado 2 proyectos, no los pude hacer. Y me había ganado un proyecto en Alemania y para escribir un libro sobre Beethoven, que lo escribí ahora, el año pasado. Ajá. Y tuve la obligación de volver a Chile, si no, no podía entrar nunca más a mi país. O sea, exiliado por completo, o sea, ya, adiós, Completo. no, Claro, persona no grata, ¿no? Casi, casi. claro. Bueno, y eso cambió un poco mi carrera, porque en realidad me cortaron la carrera, en el fondo. ¿Cómo, Me cómo cortaron puede la ser carrera. posible lo que decisiones tomadas en un escritorio puedan bloquear una situación como esta? Porque lo que usted estaba demostrando era cómo avanzar en el tema del Alzheimer, porque no hay un remedio O sea, o como una prevención para poder decir, no me va a dar a mí, porque yo hago tal cosa y yo estoy segura que no me va a pasar. Eso no, es lo que la verdad es puede que yo decir. no pensé en el Alzheimer en ese momento, sino que yo estaba centrado más que nada en el test, que validar el test, porque Ok, hay que validarlo, ajá, hay que validarlo. Bueno, ahora no hace 2 semanas, 3 semanas, que me llaman de la escuela de medicina, ya han pasado muchos años, para que yo autorice la aplicación del test en todo Brasil, porque han surgido muchas tesis de mi tesis. Entonces hay muchos médicos que están aplicando ese test en hospitales, qué sé yo, pero necesitan la autorización, ujú, porque ya está patentado. claro. Entonces, también una tesis es patentada por la misma escuela de medicina. Entonces, pero el doctor soy yo tengo que autorizar eso. Y, y ahí toda una historia. Entonces, después vuelvo a Chile, aquí lo enlazo con el Alzheimer. Vuelvo a Chile y voy a saludar a mi padre, conversando con él, me di cuenta que tenía índice de Alzheimer. Wow. Entonces yo hablo con mi hermano y me dio a mi padre a exámenes inmediatamente, mañana lo paso a buscar. Y me dice, no, si le está bien, está normal. No, no está bien. Ya lo llevo y los resultados salieron son malos, ¿Hay son alguna malos. Sí. diferencia entre lo que cuando te diagnostican con Alzheimer o cuando te diagnostican con demencia senil? Pero que en Chile por lo menos hay diferencia en el fondo, digamos, que hay una evolución. La demencia senil se supone que ya no está completamente perdido. Ok. ¿Ya? Pero ahí mi padre me dio la clave, porque me empecé a preocupar de él. Pero tuve que ir al neurólogo, unos amigos, hacer los exámenes. Entonces, Y por otro lado, también el hecho de decir, me truncaron esta parte de la carrera, pero algo, el plan divino pero yo, estaba marcado que había que regresar, a lo mejor para pero estar yo con tu no papá. tenía especialidad en Alzheimer, para nada. O sea, Ah, uno ve la enfermedad con sí. la escuela de medicina, ve los pacientes que están ahí, pero otra cosa es empezar a estudiar el tema. Y la verdad es que cuando muere mi padre, que murió de eso, eh, dije, voy a escribir esto. Porque además pasé una experiencia muy traumática a nivel familiar. Porque los familiares no entienden eso. Ujú. Y yo estaba en la posición de no internarlo, o sea, en el sentido de cuidarlo yo, y mis hijos también se ofrecieron a cuidarlo, pero somos 3 hermanos. ¿Cuál? Entonces los hermanos piensan diferente. Y cuando el padre ya está fuera de sí, los hermanos empiezan a opinar y Claro. empiezan los problemas. ¿Y cuál es la recomendación que podríamos hacerles a las familias que están en una situación como esta, Mira, que tienen algún familiar que está con principios o que ya está diagnosticado y qué hay que hacer? o sea, es una enfermedad que avanza sí o sí, Ujú. y es muy complicada. Pero la experiencia que yo tuve, incluso estando en España, me di cuenta de que existe una ley en España de que la familia no puede abandonar a sus padres, o algún familiar, o a la esposa o al esposo. Ajá. Tienen la obligación de cuidarlo. Y el Estado incluso ayuda económicamente a la familia. En Chile no existe eso. En Chile lo que existe es que tú sabes que tu esposo está con Alzheimer, ¿Mm? o que sea o tu padre o tu madre, lo primero que hacen es internar en un asilo de ancianos, en una casa de ancianos. Ujú. ¿Ya? O bien contratar una enfermera día y noche, que con el mismo sueldo del padre la paga. Ujú. La pregunta es dónde está el amor ahí y dónde está el afecto. Que para mí es fundamental Ujú. en la recuperación del Alzheimer. ¿Tiene, Hay tiene, mucho que ver. pero tiene realmente una recuperación como tal o es aprender a vivir ya con esta No, condición? yo estoy hablando de mejorar la calidad de vida. Mejorar la calidad de Porque vida. Ok. la muerte llega sí o sí y te puede llegar a ti también antes que tu padre. Entonces, eso nosotros no tenemos. O sea, lo único seguro que yo sé
de que voy a morir Claro, y que tengo que pagar los impuestos todos los años. eso sí, de eso no nos escapamos nadie. Pero, por ejemplo, en un caso de Alzheimer, estamos hablando de que esta persona ya, pues ya no se preocupa, ya no O tiene sea, como esas partes de decir: "Ah, tengo que hacer esto, voy a tener, tengo que pagar, no tengo". Entonces, la, la, las enfermedades como tales vienen como del estrés. Si ya no vive ese estrés, no es muy fácil que se enfermen de otras cosas, ¿no? ¿No duran más? ¿No viven yo, más? el otro día en la conferencia yo expliqué, Ajá. justamente basándome en los estudios del doctor Hammer. ¿Ok? O sea que el doctor Hammer fue perseguido en todo el mundo porque curó las enfermedades del cáncer. Ok. Ujú. Y él decía que el origen de todas las enfermedades, no decía del cáncer, no, Ajá. era un choque emocional. Sí. Entonces, y me di cuenta, lo comprobé con mi padre. Porque ¿qué originó el Alzheimer? Porque era muy cuidadoso, alimentación, era un deportista destacado, o sea, muy riguroso en muchas cosas, muy estudioso, mucho ejercicio Maestro, mental, no le pegue al micrófono. mucho ejercicio mental, Ajá. hija, todo lo que cualquier persona quisiera hacer. Ajá. Entonces, muy sano, nunca lo vi fumar, nunca lo vi tomar, y se enferma de Alzheimer. Sí. Entonces, de repente, mi padre ya estaba internado, o sea, mi hermano lo habían internado en un asilo anciano, cosa que yo me opuse rotundamente, y me encuentro con un amigo que es médico. Y le digo, ¿cómo está tu papá? Le dije, pasó esto, esto, lo que ah. Oye, me dijo yo atendí a tu padre como 25 años atrás, por una presión muy fuerte. Yo le digo, ¿qué? Sí, me dijo, y se había separado recién, estaba muy mal, y yo lo atendí. Ujú. Y me dio una clave, ahí me dio una clave, de un resuelto, de un tema no resuelto. Fíjese que Y yo tengo varias amigas o conocidos que tienen familiares o que han pasado por esta situación y yo he encontrado un común denominador y digo, ¿será que yo estoy viendo ese común denominador o realmente tiene algo que ver? Y han sido eventos muy fuertes, o la muerte o desaparición de algún hijo o un abuso. ¿Sí pues, tiene que ver? tiene que ver, pues estoy explicando. Ajá. Y después hablando con mi madre, me dice, sí, efectivamente. Y además yo fui más o menos testigo del tema en esa época. Entonces empecé a relacionar, empecé a relacionar. Y claro, el tipo de conversaciones de él se iban para allá, cuando recuperaba a rato en memoria, para esos años. Ujú. ¿Ya? Y fue un shock para él muy fuerte, muy fuerte. Entonces cuando tenía estado de conciencia, se acordaba de eso, se acordaba de eso. Y lo otro que yo empecé, como ya estaba empezando a volver a tocar guitarra, porque ya empezaron a mover mi dedo, yo había estado inválido, yo lo iba a ver al asilo anciano y llevaba mi guitarra, y siempre estaba ahí con todos los ancianitos, estaban así. eh. Yo llegaba ahí, no me reconocía, y un día llegué con la guitarra y le pregunto, ¿saben quién soy yo? Y me dice, no. ¿Cuál es mi nombre? No. Y de repente me queda mirando y me dice, no sé quién eres, pero mi alma te reconoce como mi hijo. Wow. Es mi otra clave, que el alma se lleva todo. Ujú. Entonces saco la guitarra, me pongo a tocar, y él se para y dice, esa es la Jota aragonesa de Tárrega, que yo la tocaba de niño. Ajá. A él le gustaba que yo se la tocara. Y, y empieza a decir, sirvo y sigo tocando, y todos los que estaban con él, sus compañeros de asilo, empezaron a aplaudir y él decía, se para y decía, ese es mi hijo, él es mi hijo. Y se llama Alejandro, él es mi hijo. Wow. Ay, me pone chinito, Claro. maestro. Eso fue ya, estamos hablando de semana antes que él falleciera. Ajá. Pero, pero yo de Alzheimer nada más. Está ahí. Entonces, el libro, hará un año atrás que empecé a escribirlo, un año y medio, lo escribí. Y ahí está en venta en Amazon. Claro. Lo ha ido muy bien. Y bueno, y en la charla hablé sobre eso, hablé precisamente sobre el libro. En realidad, más que hablar sobre Alzheimer, yo hablé de la importancia, precisamente de la entrevista anterior que tuvimos, Ujú. de la importancia de hacer música desde la gestación, porque eso nos va a salvar, nos va a dar una mejor calidad de vida.
Y aquí la responsabilidad está en la mujer. Porque ellas son las que nos engendran, ellas son las que nos van a cuidar toda la vida, incluso aunque ya no estemos en el vientre materno, incluso aunque estemos casados. Ujú. eh, la responsabilidad maternal no para, ni aún después de la muerte. Identificar esas canciones que se cantaban cuando Claro, te estaban esperando, identificar esas canciones que te acompañaron durante tus primeros años. sí. Eso sería entonces como una buena clave para mantener una... O sea, esa es mi posición. Ajá. Que yo hice un proyecto que cuando volví a Chile, ¿Mm? se llama Proyecto Dulzura, que tiene que ver con la gestación, el parto en la primera y segunda infancia, que lo tuve que parar, por razones que no viene al caso mencionar, y que con un amigo aquí en Tijuana, con Marco Lepe, lo queríamos reactivar. Pero vino la pandemia y se lo llevó el COVID. Pero yo sé que él nos está ayudando, y por algo volví a Tijuana, Claro. si no, no hubiera vuelto, hubiera regresado. Y, y él estaba moviendo todo para hacer ese proyecto en México, y que partiera de Estados Unidos y México, hacia el sur del mundo, hacia Chile. Sí, No como... desde Chile para acá. Sí, Esa fue una discusión que tuvimos mucho, pero como él era abogado y además era empresario, él sabía cómo se movían las cosas. Y yo acepté eso. Ujú. Y aquí estamos. Todavía está esperando el proyecto, pero por algo será, por algo será. claro. Aún no ha muerto, porque la medicina también recién está comprobando la importancia de la música en Alzheimer. Recién está comprobando. ¿Cuántos años hace que hizo este estudio que Ya, ahorita quieren... estamos hablando del 2007, ¿no? Exacto. Claro. Entonces, recién la medicina está viendo la importancia de la música en la gestación, en el parto. Ujú. Yo en Chile, cuando hice esos proyectos en varios hospitales en Chile, tuve muchos enemigos, sobre todo el colegio médico. Ajá. ¿Y por qué? Porque bajamos los índices de parto inducido. O sea, Eh, claro, claro, claro. hacia el parto natural, música. Y en esa época yo no tenía escrita la música, yo solamente usaba la música de Bach, la música de Vivaldi, de los grandes barrocos, algo de Chopin, algo, y Beethoven. Y también hay otro libro que tiene que ver con la música de Mozart, si no me equivoco. ¿Ah? No, Beethoven. Ok. Porque ese era mi postdoctorado en Alemania. Ujú. Y yo había ganado la beca ya, por 2 años, postdoctorado. Y en el postdoctorado tú ya no estudias medicina, sino que tienes que hacer una publicación o escribir un libro. Y yo me comprometí a escribir ese libro, La sordera de Beethoven, pero un análisis, digamos, desde el punto de vista patológico, Ajá. médico y musical. Y mi posición era que Beethoven, porque se habla que Beethoven era sordo, entonces tú te preguntas, ¿cómo Beethoven siendo sordo y un músico? Fue un gran músico, Ajá. el más grande de todos los músicos. O sea, está impedido, era un lisiado, Sí, era un lisiado. exacto. Eso de cuando tú vas al conservatorio, si tú eres sordo no te dejan entrar. Y si tú pasaste los 10 años en Chile o 11 años, no te dejan entrar. Esa es una incongruencia. Claro. Entonces, es algo que era interesante escribir. Entonces, yo tuve acceso a toda la anamnesis y todos los estudios, digamos, de los médicos que atendieron a Beethoven. Ajá. Y en base a eso escribí el libro. Yo analicé eso. Entonces, y ahí expliqué por qué Beethoven escribió esto, por qué esto otro, por qué acá, por qué allá. Y analizando las cartas también de Beethoven, un sobrino que tenía que era como su hijo. Él nunca se casó, pero tenía un sobrino regalón. Entonces ahí saqué, por ejemplo, en una parte, una carta que le envía al sobrino. Ujú. Él, él dice que está componiendo una de las sonatas y que es muy interesante porque que ya perdió la sordera completamente, le dice, pero que se coloca un lápiz entre los dientes y lo coloca al teclado del piano y él escucha el teclado. Entonces ahí yo me hice la pregunta, ¿qué tipo de audición o qué tipo de sordera tenía Beethoven? Porque tenía sordera, Claro. pero tenía audición ósea. Por Claro, medio de las vibraciones. claro, por medio de la Es como vibración. ahorita en ciertos conciertos hay artistas que colocan unos chalecos donde emiten vibraciones Sí, y hay personas que también interpretan por medio de lengua de señas, pero que sienten la música por las vibraciones. sí, claro, Entonces, porque la música es vibración. claro, claro. O sea, así partí mi conferencia el martes, clarificando por qué hablamos que la música es una sucesión de sonidos Sí. organizados, que pueden ser desorganizados también. Exacto. Como el jazz. Entonces expliqué por qué, de dónde venía el origen, entonces en el fondo es vibración. Oiga, maestro, y para la gente que no tiene a lo mejor
bueno, obviamente mucha gente no tiene este mismo conocimiento que usted nos comparte o esta misma, em, sí, conocimiento de la música como tal y que solo es alguien que escucha música. ¿Qué recomendaciones podría haber para todas estas personas que no han vivido de la música o que no conocen la música a fondo? Que somos así como gozamos de la música, la bailamos, la cantamos, pero hasta ahí. Dice como ignorancia musical. Algo así. Pero también en la conferencia expliqué que nosotros en la semana 24 de gestación, ¿Cómo? en la semana 24 de gestación, ¿Ok? todos tenemos un mapa tonotópico, la parte temporal del cerebro, Ajá. con las mismas, digamos, potencialidades para todos los seres humanos. Es un regalo de la naturaleza, un regalo de Dios, que se tiene que estimular. El problema es que no lo estimulamos. Y ahí la madre es la que tiene que, la misión de cantar, ahora las madres no están cantando. Ok. Eso es gravísimo. Pero, por ejemplo, para los Sí. que ya estamos aquí y no nos cantaron y no supieron. Empieza a cantar. Es como empezar a afinar el piano, Ujú. porque está aquí. Ok. Tú tienes un piano aquí, que es como un chip. Ujú. Eso ya se descubrió. Está ahí. Entonces basta que tú cantes. Entonces dice, no, porque yo no sé leer una nota en la partitura. No toco un instrumento, pero Dios te dio un piano. En la Biblia se habla del arpa de 2 cuerdas. En Apocalipsis, ¿Y qué los son? ángeles te van a cantar con el arpa de 2 cuerdas. Las 2 cuerdas son las 2 cuerdas vocales. Ok. Pero si uno canta ahora, Ajá. no voy a cantar arriba. Y todos, por más desafinados que podamos estar o que digamos no tenemos Es que la desafinación no tiene mucho que ver con el oído. no. Tiene que ver con el mapa tonotópico. Ok. Porque un sordo puede cantar. Ajá. Un afásico puede cantar. No habla, pero puede cantar. Claro. Y aunque cantemos feo, hay que cantar. Es que lo feo no tiene importancia. Tú le das la connotación si es feo o es bonito. Cuando te dicen, ay, es que yo no canto bonito, pero canto con mucho sentimiento, pues ese es el válido, ¿no? Como sea. Lo importante es cantar. Cantar. ¿Tú crees que a Pavarotti sabía una nota de la música? Nada. Bocelli, menos porque era ciego. Es ciego. Ujú. Entonces, ¿dónde va a estudiar la teoría de la música? Claro. La siente la. Pero los mejores tenores del mundo. Incluso Bocelli tiene una historia, porque el médico le dice a la madre que venía con un problema y que había que abortar. Y la madre le dice, no, yo lo voy a tener. Si no, no tendríamos Bocelli. Wow. Entonces son aspectos importantes. O sea, el rey David, claro, era un músico, El de las mañanitas. claro, también, de la Biblia, de los Salmos. Sí, claro. Él no manejaba la teoría musical, viene después, mucho tiempo después, con Pitágoras adelante, digamos. Y él no sabía nada de teoría de la música, pero cantaba y tocaba y alababa a Dios con eso. Escribió todos los salmos. Todos los salmos eran cantados. Todos los salmos son cantados. Todos, absolutamente todos. Entonces, el canto es lo principal. Es el instrumento por naturaleza que te da Dios. Y todos lo tenemos. Claro. Tiene 2 cuerdas vocales. Sí. Yo también. Ujú. Recomendaciones. Entonces, no hay coro infantil, ¿eh? No hay coro. Ajá. Los niños no cantan. Entonces, ¿qué puede esperar de la humanidad en este momento? Nada bueno. Si todos cantáramos, fuéramos, tuviéramos un mejor mundo. Claro que sí. O sea, de hecho, va a ser feliz cantando. Sí, claro, claro. O sea, ir a un concierto, cantar, bailar, al día siguiente amaneces hasta como recargado, en Mira, lugar de decir, ay, me desvelé. No, yo te doy una experiencia. Bueno, yo fui director 30 años del coro de la Universidad de Chile. Sal Frontera. Y a nivel universitario los coros son competitivos. De hecho, las universidades tienen coros profesionales, de cantantes profesionales. sí. Ya. Y a mí me invitan a hacer un coro, en lo cual no son cantantes profesionales, son estudiantes de distintas carreras. Medicina, arquitectura, todo. Y yo le digo al rector, eso es imposible. Estoy hablando de antes de mi accidente, cuando yo era un músico bueno y correcto, Ujú. ¿ya? Competitivo y todo eso, con muy buenos maestros y todo, muy exigente en eso. Y dice, bueno, no tenemos dinero para pagarle a los cantantes, solamente al director y a su equipo, su director y ayudante. Ajá. Y yo pensé que no se podía hacer. Y más encima había que competir, o sea, había que ir a un festival a Buenos Aires 2 meses después que yo fui contratado. Y no había coro. O sea, yo voy a la universidad y no hay coro. Ni hay piano tampoco. Ujú. Pero ¿cómo no hay piano?
Entonces me di vuelta varios días, me di vuelta varios días, y de repente se me ocurrió, fui al casino de la universidad, están todos comiendo ahí, y me paré en una mesa y dije, ¿qué quiere cantar? A ver, en México, casino es donde la gente va y apuesta A comer. Ah, ok, a como comer. el restaurante de la universidad, va. Sí, que quede claro, porque luego acá al casino dicen, ay, en la universidad hay un casino. No, ¿Quién ok. quiere cantar? Ujú. No, yo quiero cantar, nunca he cantado, no importa. A las 7 en Tampa llegaron como 200 y tanto. Ujú. Yo necesitaba 20 nomás. Ok, Pero ¿cuál fue el error que cometí? Seleccioné, cante, fuera. Bien, muy bien, adentro. ok. Mala voz, Ajá. fuera. ¿Qué Pues pasó? como un No. casting. Bueno, hice un excelente coro. En 2 semanas estábamos compitiendo. Y bien, después del accidente que yo tuve, después que yo volví a la escuela de medicina, a la universidad, Pero ¿por qué menciona error? fue un error, porque entré dentro de lo competitivo. Hay que tener un coro competitivo. Ajá. Entonces, bueno, salí al paso. Cantante gratis, estudiante, de buena voz, yo le enseñaba a cantar. Esa era la lógica. Y le enseñé a cantar y cantaron bien. Y muchos están cantando todavía. Hace un par de semanas estuve con ellos, Ujú. cantando. Son muy buenos. ¿Ya? Y fuimos los mejores coros de Chile. ¿No? Cuando vuelvo yo del doctorado, vuelvo con otra mentalidad. Entonces, y aquí creo que aquí es donde está mi posición. O sea, Un alumno, cuando menciona vuelvo al doctorado, es el parteaguas tú, de ese accidente, es una donde, vida después de la vida. exacto, donde en ese accidente vio a la muerte de frente Claro, y las cosas cambiaron, el orden de prioridades se movió y, y la perspectiva de todo claro, cambió. y vuelvo con la misma idea. ¿No? Volver al coro, voy a la escuela de medicina y seguir con el coro. Y viene un alumno de la escuela de medicina y me dice, me quiero probar ya. Y dice, no, no, no puede. O sea, cantaba una sola nota, como el rap. Ujú, Porque ahora todos los jóvenes tienen ese problema, que tienen una nota más, ujú. de todas las que hay. No puede. Entonces él me dice, doctor, me dice, hay un problema. ¿Cuál es? Entonces, yo voy a aceptar que usted no me deje en el coro. Y yo tengo el derecho, como alumno, soy alumno de esta universidad, y si quiero cantar, tengo derecho a cantar. Oye, estoy pagando por esto. Ujú. Ah, Yo me quedé caray, dijo. y le dije, ¿sabes qué? Te felicito, te felicito. Quédate, va a ser problema mío. Yo tengo que ver cómo te hago cantar. Claro, y yo ya venía con el conocimiento, Ajá, entonces empecé a crear ejercicios para activar ese mapa tonotópico con él. claro. Y actualmente uno de los mejores cantantes del coro. En, Entonces, ahora, y de ahí para adelante, yo convocaba a seleccionar, o sea, quien quisiera cantar en el coro. Cante mal, cante bien. hay Claro, maestros de canto que te dicen, todos pueden cantar. claro. O sea, eso es verdad. Entonces, cualquier persona puede llegar a ser un gran cantante siempre que tenga una técnica y una guía. Y ahí, claro, ahí me nació la frase que siempre le digo, la música es un derecho humano, a nosotros nos niegan ese derecho. Cuando uno va al conservatorio, no, no, su hijo no puede entrar porque no tiene instrumento. Su hijo no puede entrar porque es muy chico. Su hijo no puede entrar porque es muy grande. Esperemos 4 años, pues nunca te llaman. Ujú. Claro, ¿Te das cuenta? sí. Ahora, ¿para qué hablar del autista? Fuera, porque es autista. Síndrome de Down, no, no puede. Y son Entonces, pero talentosos. todos esos son mis alumnos. Ajá, De hecho, yo ahora acabo de sacar un método de guitarra clásica para ese tipo de alumnos. ok. ¿Y usted puede dar las clases, las da virtuales para que todo el mundo pueda acceder a esas clases? ¿O quiénes pueden ser sus alumnos? Yo todavía no entro en el negocio. Ah, no, pues Pero, vamos viéndolo porque creo que hay muchas personas que les gustaría sí, formar parte de este aprendizaje. pero aquí tengo mi representante, Ya tenemos. ahí de Tijuana, que tiene que organizar ahí. Sí, hay que organizar. Pero la idea mía es poder enseñarle por qué. Porque yo me lo apliqué yo mismo. Yo quedé inválido Mm, de mi mano y volví a tocar con ese método. Y yo mismo lo creé. ajá. Entonces, bueno, Es que eso se tiene que replicar, porque sí es una solución a situaciones en las que cualquier otra persona que le dicen, ya, estás inválido, ahí se queda. claro, O te voy a cortar el brazo, pues córtamelo, ya qué hago, ¿no? Y usted demostró que no era necesario y vuelvo a tocar la guitarra y vuelvo a tocar y claro. lo Creo vuelvo. que en el fondo cuando uno selecciona un grupo, por ejemplo, para venir a México,
Ujú. No es que yo lo seleccione por calidad musical, lo selecciono por responsabilidad. Porque también, claro, puede tener la calidad musical. Pero si esa persona en los 10 ensayos va uno y siempre encuentra una justificación para no ir y no colabora con sus compañeros, yo no lo dejo cantar, aunque tenga muy buena voz. Pero eso es parte de otra cosa, son de sus virtudes, sus principios y su moral. Su moral. Sí, Pues si le digo que el ensayo a las 7 y llega a las 8, o no llega sin avisar, claro. es parte, digamos, de la disciplina que tiene que tener toda persona para que le vaya bien en la vida, porque si no, no se logra nada. En general, yo tengo alumnos también que para que aprendan a hablar en público, Claro. que aprendan a entrevistar, incluso del doblaje. Y les digo, si usted tienen que aprender todas las áreas, porque si no, alguien va a hacer esa área que tú estás es como descuidando, ¿no? Y no es lo mismo alguien que le dices, este es un casting, manda ahorita tu grabación para ver quién se lo queda. Y entonces, si no lo mandaste, te andan correteando para que lo mandes, pues va a ganar el que sí lo manda. Claro. Pero hay un detalle igual que yo en Chile tengo un luthier, que es siempre un guitarrista debe tener un luthier, que te mantiene la guitarra, tú la llevas, que la arregla, y eso también es un costo bastante como cuando tú llevas a una persona al médico. Ujú. Y por cosas de la vida, hace unos meses atrás me llega mi guitarra de cuando yo era niño. La persona, porque mi padre se la vendió a él, una guitarra chiquitita, Ajá. de concierto, sí, ¿Cómo? Volvió. volvió, mi primera guitarra. Entonces yo hablé con el luthier y le dije, cópiame esta guitarra, que es una guitarra italiana, Ujú. porque algo me está diciendo la guía, enseñar a los niños. Porque si tú quieres que enseñar a un niño de 5 años, un niño de 7 años, no encuentras guitarras para niños, Ujú. son todas guitarras grandes. Sí, Entonces los niños colocan las manos y no pueden tocar. Entonces en cambio los violines sí, hay violines para niños, claro. pero en guitarra no. Entonces ahí hay un proyecto interesante. Claro. Hay Y un proyecto interesante. y También para esa trabajar con síndrome de Down, con autistas, que está lleno, lleno. ha aumentado mucho el número de autistas. Claro. Eh, La mala alimentación también. okey. O sea, es un todo. ¿Qué instrumentos recomienda que debemos de aprender a tocar? O sea, primero aprender a tocar tu propio instrumento, que es la voz. Porque incluso yo me dio una sorpresa cuando estudié con María Luisa Nido en Barcelona, una de las más grandes guitarristas del mundo. Ella tenía 90 años cuando yo fui a estudiar con ella. Guau. Y lo primero que me pidió que tomara un curso de canto. Y yo ya sabía cantar, porque ya he estudiado canto en la carrera de música, también estudié canto con Marta Gordo, y también en el Vaticano, que no sean gregorianos. Pero igual tuve que hacer el curso. Entonces lo primero es conocer tu propia voz, porque eso es lo que tú vas a llevar a tu instrumento. Ujú. Te hacen cantar y tocar. Sí. Cantar y tocar. Tú lo llevas internamente. Y bueno, yo como guitarrista recomiendo la guitarra, porque la guitarra es un instrumento popular en primer lugar. Ajá. Es de fácil acceso, Sí. aunque las guitarras de concierto son muy caras, tan caras como un piano. Pero para un niño son accesibles. Lo que pasa es que no están los instrumentos para niños. Sí, pero, o Pero sea, es más fácil empezar con una guitarra. sí, pero la guitarra tiene a ver, mucho mejor que el piano, porque tienes todas las voces. Es una orquesta. Ujú. También el violín, claro, el violín es bonito, es difícil. Siempre ya línea melódica, algunas cosas armónicas. El cello igual. Con la guitarra tú llevas 6 voces, 8 voces. Yo tengo una guitarra de 10 cuerdas y voy a llevar 10 voces. ¿Te das cuenta? Okey. Tiene todas las gamas del piano. Ujú. Te hace trabajar mal el cerebro, porque es más complicado. O sea, por ejemplo, un mi en el piano o un do central está en una sola parte. Donde está la llave del piano, ahí está el do central. En la guitarra está 7 veces. Entonces, cuando tú dices al alumno, digo el do central, dice, ¿pero cuál? ¿En qué parte? Ahí está el problema. Entonces te hace reflexionar, te hace pensar, es muy complicado, pero cuando tú entiendes la inteligencia, la afinación de la guitarra, te vas muy rápido, te vas muy rápido. De hecho, Villalobos, que era guitarrista, Ajá. llegó a ser uno de los grandes compositores y directores de orquesta, de Segovia. Todos los grandes guitarristas son muy buenos directores, por ejemplo, de coro, de orquesta, porque tienen esa gama, digamos, armónica. ¿Ya? Y bueno, de hecho, en dirección coral, yo también estudié dirección coral, como director de coro, te obligan a estudiar piano. Son 5 años de piano mínimo. Tú tienes que leer las obras corales, pero no es que vayas a ser pianista, Ajá. pero tienes que saber leer una partitura, Okey. estudiarla, como director de orquesta igual. Tomas el piano y empiezas a estudiar una partitura.
Entonces, como estudio la guitarra, yo pienso que es genial. Ok. Es genial. O sea, que tiene una cosa que. Y además que toda la gente le llama la atención. Sí, 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 sí. Claro. Y como dices, es más accesible que un piano. Entonces, en este caso, el nivel socioeconómico eh, no es tan complicado tener una guitarra o que pudieras. Hay que hacer guitarras pues, accesibles para. sí, Y, o sea, yo tengo el modelo de esa guitarra que era italiano, se llama Juan Paglia, que él la estudió, es como un violín, pero muy bonita. Y, y el problema es que tú le enseñas una mala guitarra a un alumno, le deformas los dedos y le deformas el oído. ok, Porque una mala guitarra nunca va a afinar bien. Eso te deforma, te deforma el mapa tonotópico. Entonces tienes que utilizar un buen instrumento, ok. para educarte bien. Ujú, Un buen profesor también. también. Pero bueno, entonces ahí está la recomendación. Son varios libros los que usted tiene y están a la venta en Amazon, Sí, son ¿sí? 7, 7 libros, a ver, ¿cómo se llaman? que ni me acuerdo. La vida se cura con la vida es uno. El Cántico de los Afectos fue el primer libro que escribí con Celey Mora, Ajá. un escritor chileno, Ujú, que también vivió en México. Después está La vida se cura con la vida, también estructuras cerebrales que hizo con el doctor Fernando Romero. ok. Increíble. Viene el de Alzheimer, Ujú, el de Beethoven, de la armonía, que me lo vio pues, el Rito York precisamente de Massachusetts, que se lanzó allá y en Chile. Y el último de guitarra, el método de guitarra, son 7. ok. Y los pueden encontrar en Amazon, buscan ahí doctor Alejandro Arroyo. Y de verdad que Ah, y el de Marco Lepe, 8. Método Oro, son 8. 8. Lo que pasa es que no, con la muerte de Marco, como que yo como dejé las cosas ahí, Ajá, pero es un libro muy valioso, ok. sobre todo para nivel de empresario. Ujú, Pero es un libro que hay que reactivar, porque incluso Marco Lepe hacía clases en las universidades que era sobre el tema, y también en Estados Unidos. Y ahora estoy haciendo el otro, que va a salir en septiembre, que también con un académico que está viviendo en San Diego, que también está aquí, Víctor Mercader, profesor sí. universitario. Maestro, ¿de dónde saca tanta energía? Ahí con él ya estamos trabajando en el libro, sale en septiembre, que es sobre la felicidad, Ok. que es el objetivo por el cual tú viniste a este mundo. A ser feliz. Claro. ¿Usted es feliz? Sí, claro, tengo a mi esposa aquí. ¿Siempre ha sido feliz? No, ¿O no, no, ha buscado y encontró no, cómo ser eh, feliz? más que buscar, cuando uno busca, no encuentra eso. Ahí te la vives, ¿no? Ajá. De repente Dios te la coloca, Ujú. uno tiene que estar despierto. ¿Qué es lo que más disfruta de la vida? Bueno, Ujú. la música, escribir también, porque yo no sabía que yo era escritor, me gusta mucho eso, Mm. lo hago rápido, Aparte. sí, Ajá. lo hago rápido. Componer me gusta mucho igual. ¿Siente que la inspiración viene como de una parte divina? Podríamos Sí, mencionarlo así porque, por porque llega bien ejemplo, yo fácil. cuando leí el libro de Beethoven, yo a veces lo escribo y lo mando a Amazon, a Ajá. veces ni lo reviso. Ok. Y ellos me dicen, está malo esto, corrige esto, que tienen revisores. Ujú. Pero realmente los leo que ya están hechos y yo digo, no, yo no puedo haber escrito esto. Entonces sí hay Claro, una, puede ser se algo puede decir, hay, o la concentración, la meditación, alguna canalización. no sé. Pero hay algo que siempre hay una luz que te guía, ¿no? Sí. Tú no eres, no es que todo sea tuyo. Ajá. eh, Incluso cuando uno toca guitarra, cuando hace música, tú te das cuenta que no es todo tuyo. Claro, ¿De dónde salió? claro. ¿No? Sí, Sí. ahí muere el ego en realidad, Ujú. ¿Ha tenido que luchar contra el ego? todos los días. Eso siempre está, A veces es bueno porque te siempre está, empuja, ¿no? pero el ego también es bueno, ¿no? Ujú. Cosas, porque tienes que valorarte también. Y, pero tienes que saber manejarlo, ¿no? Buscar el equilibrio. Ah, de repente lo tienes que llamar, Ajá. de repente anularlo, pero tienes que manejarte de emociones con eso. Ok. Le quiero agradecer muchísimo que de nueva cuenta podamos tener una charla porque siempre es muy enriquecedor conocer personas que no se quedan con lo que les dijeron, sino que buscan algo más allá y además de todo lo comparten.
como es su caso. Todos estos estudios que ha estado realizando y que han demostrado cosas bien interesantes, porque no se quedó con el pensamiento que tuvo en algún momento, sino que le buscó más allá y lo ha comprobado. Claro, ¿no? Y lo otro que es súper importante, que es la inteligencia emocional frente a este tipo de cosas, porque a veces uno, bueno, yo tuve una formación muy rigurosa como músico, Ajá. también por mi padre, que era muy riguroso. A eso le iba a preguntar, ¿en su Y familia estuvieron de acuerdo cuando usted dijo: "Yo quiero música"? Porque cuando hay lo que pasa es que mi padre es pintor, por ejemplo, tuvo pintura, pero él también artista. fue gerente, digamos, de varias empresas, y lo último hace con lo que hay en Chile le llaman de esto de la AFP, Ajá, de las pensiones. Mi papá fue gerente de eso. okey. La Porque época, ya en la época, digamos, cuando los años 70, 80, ujú, pero era muy riguroso, muy disciplinado. Pero eso también a veces no es bueno. sí, Entonces después aprendí que en realidad, cuando yo decía, "Ay, no, que yo tengo que ir de aquí a allá", y iba de aquí a allá. Y si parecía otra cosa, no, porque voy de aquí para allá. Pero no, ahora aprendí que la vida de repente te dice, no, sabes que tienes que ir por acá y voy para allá. hay que ser Que, aprender a ser flexibles, ¿no? claro, Ujú, porque a veces Dios te está diciendo otra cosa. Entonces hay que, como esa intuición que uno tiene, claro. que nunca uno le hace caso, sí hay que hacerle caso. Hay que ponerle atención. Y además el tema de que cuando somos personas creativas o que queremos, entrar en el mundo, de artista de cualquiera de las disciplinas, casi siempre hay alguien en la familia que dice: "De eso no vas a vivir". Entonces, muchos artistas creo que están guardados en un cajón, o muchas personas que tienen esa conexión con el arte, con la música, con la pintura, están guardados porque en su casa dijeron: "De eso no se vive". Entonces Claro, pero si tú piensas, por ejemplo, si estudia Miguel Ángel, lo grande, o sea, no eran pintores solamente, eran arquitectos. Miguel Ángel diseñó la cúpula en la Capilla Sixtina, o ajá, sea, del Vaticano, sí. San Pedro. eh, Inventaban cosas. El avión se lo debemos a quién, a Leonardo da Vinci. Ujú. O sea, el pone que hay un error de que, claro, de la música a lo mejor no va a vivir, pero la música o cualquier arte es para mejorar tu calidad de vida. Ese es el sentido. Y el sentido originario de sanación, que es Probablemente una medicina del alma. probablemente ¿Sabes? de la música no se vive económicamente, pero sí se vive por dentro y se vive Y efecto, mejor, con mejor y lo calidad. demás se da solo. Claro. Muchas gracias, maestro. De verdad, el tenerlo aquí de nueva cuenta en un café con Nelly es un muy valioso, lo agradezco con el corazón. Me encanta poder platicar con alguien que nos inspira, nos cambia y nos hace reflexionar que hay algo más allá y que alguien que demostró que se pudo curar y pudo salir adelante y no se quedó ahí, a todos nos inspira. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos por estar aquí en Un Café con Nelly. Hasta la próxima. ¿Un cafecito? Abre tu mente para encontrar tu sabor favorito y deleítate con los distintos tonos que tiene tu vida. Saborea tu bebida con nosotros en Un Café con Nelly.